Hola hermano, Dios te bendiga hermano, que el Señor te bendiga tu hogar, que seamos de bendición para tu hogar, para tus hijos, para tu familia y vamos a orar al Señor, acompáñame a orar al Señor, amén. Padre, te damos gracias Señor en esta tarde porque los presentamos hacia usted Señor para que usted tome el dominio de todo lo que se va a hacer, Señor, en este hermoso culto. Señor, primeramente la coordinación, Señor, que no sea yo, Señor, sino sea usted tomando el control, Papito del cielo, en tu palabra, en las alabanzas, Señor amado, y que podamos, Señor amado, usted pueda entrar, Señor, a los hogares que necesitan de ti, Señor amado. Que usted sea de bendición para muchas personas, Señor, que no te conocen y aún los que te conocen, Señor. Papito, te damos gracias, Señor. Con un perfume grato, Señor, a tu presencia, Padre del cielo, te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermano, los saludo en el nombre del Señor. Dios te bendiga. De aquí de Antofagasta y quisiera leer, hermano, Salmo 37:5 y dice así: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Bueno, hermano, sabemos que este versículo nos invita a que tengamos confianza, que siempre nos guiará por el sendero correcto. Cuando encomendamos a nuestro camino a Jehová, los liberamos de la preocupación en estos tiempos difíciles en lo que vivimos, hermano, en esta tierra. Por tanto, hay que confiar en Dios. Es la clave para tener una vida más plena y más feliz, hermano. Eso significa Salmo 37:5. Vamos a pasar a alabar al Señor con la pastora. Y Dios te bendiga, hermano, y que Dios sea de bendición para tu hogar, para tus hijos, para tu esposo, para tu esposa, y que podamos haber una ventana de bendición para tu hermoso hogar, hermano. Dios te bendiga. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gente que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y que levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, tú pensarás en mí, no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza. Tú eres mi gloria y que levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza.
Sálvame. Aleluya. Sí, Señor, tú estás con nosotros. Buenas noches, hermanos. Les saludamos de Antofagasta nuevamente, trayendo hoy la palabra que se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 6, un pasaje de la Biblia muy conocido, capítulo 6 del día al 17, y dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te bendecimos, te alabamos, Señor, por tu poder y tu misericordia, y te damos gracias por esta oportunidad que usted nos da, Señor, de poder estar en estos medios, Señor, por internet, Señor, y tratando de llegar a muchos lugares, Señor, a través de tu palabra, Señor. Dame la gracia, Señor, que el Espíritu Santo me ayude a poder exhortar esta palabra, Señor, y que cada persona que escuche esta palabra, usted también, Señor, le ayude a entenderla, y que pueda cada uno también poner por obra y tomar lo que necesita de esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, la palabra de hoy nos habla, ¿cierto?, de un tema que dice aquí. La palabra habla de la armadura de Dios. Y aquí para Pablo escribir lo que dice acá en el verso 10, dice por lo demás. Aquí significa, por lo demás significa que habla, ¿cierto?, a la luz de todo lo que ha dicho anteriormente, a la luz de todo lo que Dios ha dicho por usted, a la luz de la gloriosa posición que usted tiene como hijo de Dios, y a la luz de su gran plan de las edades del que Dios te ha hecho parte, ¿cierto?, de esta salvación. Bueno, y así hay tantas cosas que el Señor nos habla, ¿cierto?, a la luz de la llenura del Espíritu Santo, que es muy importante en este pasaje, y nuestro andar en el Espíritu. Y a la luz de todo esto, hay una batalla que librar en la vida de cada uno de los cristianos. En nuestra vida hay una batalla que librar. Y dice la palabra del Señor, ¿cierto?, que dice, por lo demás, hermanos, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Literalmente Pablo escribió fortaleceos a sí mismo en el Señor. Probablemente tomó la idea, ¿cierto?, de algunos textos de la Biblia, como por ejemplo el 1 Samuel 36, y usted lo puede ver en su casa, donde se dice que David se fortaleció en Jehová su Dios. La enseñanza detallada de la guerra, ¿cierto?, espiritual en este pasaje presenta dos componentes que son esenciales. Primero, dice, fortaleceos en el Señor
y en el poder de su fuerza. Luego dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Y los dos son esenciales. Y mucha enseñanza, ¿cierto?, sobre la lucha cristiana descuidan, ¿cierto?, el primero. O sea, muchas veces porque estamos acostumbrados lo sabemos, por ejemplo, de memoria, estos textos, ¿cierto?, de la armadura de Dios, y muchas veces descuidamos, ¿cierto?, lo que es lo primero. ¿Por qué? Porque si uno, ¿cierto?, tomamos, por ejemplo, a un hombre débil que apenas puede mantenerse en pie y le ponemos, ¿cierto?, la mejor armadura, seguirá siendo un soldado eficaz, pero cierto será derrotado fácilmente. Por lo tanto, el equipamiento para el combate cristiano debe comenzar con el principio que dice la palabra acá. O sea, no solamente dice acá, tiene un título, dice la armadura de Dios, pero no solamente tenemos que ponernos la armadura de Dios, para que la armadura pueda hacer efecto, ¿cierto? Dice la palabra que primero tenemos que fortalecernos, ¿cierto?, en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Antes de que a un soldado se le dé un arma o se le muestre cómo disparar un misil, ¿cierto?, en el ejército, pasa por un entrenamiento básico, un entrenamiento que donde le van a enseñar cómo usar las armas, cómo usar, ¿cierto?, todo el equipo que le dan para poder defenderse en una guerra. Un gran propósito, ¿cierto?, del entrenamiento básico es desarrollar la fuerza física del recluta. Lo ejercitan, ¿cierto? Lo hacen hacer gimnasia para que también estén en forma. Y es como si el ejército dijera, soldado, te vas, ¿cierto?, o te vamos a dar las mejores armas y las mejores armaduras posibles. Pero primero tenemos que asegurarnos de que seas fuerte, de que puedas usar lo que te vamos a dar. O sea, los implementos de guerra que te vamos a ofrecer. Y para eso, dice, y en el poder de su fuerza, y esto muestra cómo obtener la fuerza. Esto no sucede solo con decir las palabras, ¿cierto?, mágicas, ¿cierto?, podríamos decir. No es un encantamiento, ¿cierto?, porque a veces pensamos que ni un hechizo, porque a veces pensamos que las cosas van a suceder por una cuestión de magia, y no es así, hermano. No puedes simplemente caminar diciendo fortaleceos en el Señor, ¿cierto?, y en el poder de su fuerza. No puedes simplemente cada día ya podemos caminar diciendo fortaleceos, pero cuando nosotros nos toca poner la armadura de Dios, lo primero que tenemos que hacer es esto. Una y otra vez, hermano, hasta que podamos aprender de que de la única forma que vamos a salir adelante es en el poder y la fuerza del Señor. Ese tipo de, muchas veces, de juegos mentales, porque la gente hoy día también hay juegos mentales que juegan, porque uno, ¿cierto?, nos tomamos de muchas palabras de la Biblia y creemos que la palabra, ¿cierto?, tiene un poder mágico. A veces decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro, Pablo lo decía porque él estaba pasando en un momento difícil. Y bueno, y hay tantas palabras que la Biblia tiene. Pero muchas veces es como cuando la gente toma el Salmo 91 como un amuleto. Y no es un amuleto. En una oportunidad una persona, hermano, le pasaba la Biblia por el cuerpo a una persona pensando que con la Biblia la iba a sanar. Pero no es así. Y eso no fue lo que Pablo quiso decir aquí. O sea,
¿Por qué? Porque muchas veces gente entiende que estas cosas son como le decía recién, juegos mentales. Y la fuerza que habla el Señor es poder o fuerza inherente. Una fuerza, ¿cierto? Que no es una fuerza humana. Los grandes músculos de un hombre musculoso muestran su poder, incluso si no los usa. Es una reserva de fuerza que tiene. Poder es el ejercicio del poder cuando el hombre musculoso usa su fuerza para doblar una barra, ¿cierto? De hierro, ¿cierto? Usa su poder y significa que la reserva de fuerza está realmente funcionando. Dios tiene vastas reservas de fuerza que pueden ser usadas como poder en nuestra vida, ¿cierto? Como cristianos. Pero su poder no obra en mí mientras me siento pasivamente. O sea, cuando yo no hago nada, cuando no oro, cuando no busco al Señor. O sea, si me pongo la armadura de Dios, sin oración, sin ayuno, sin santidad, sin dejar cosas que no tengo que hacer, o sea, no va a haber ningún efecto. ¿Cierto? Su poder, hermano, trabaja en mí cuando yo confío en Él y salgo a actuar. Puedo confiar en Él y no actuar. Porque yo puedo salir, ¿cierto? Pero también no tener la confianza. Viceversa. Puedo actuar sin depender de Dios. Pero ambos se quedan cortos. Porque, como dice la palabra acá, más abajo dice que la lucha no es contra sangre ni carne. Debo confiar en su poder y luego actuar. No ir, ponerme la coraza, ¿cierto? Como dice la palabra acá, la armadura de Dios, donde está el yelmo, la coraza de justicia y todo ese tipo de cosas. Pero si no lo hago en el poder de la fuerza del Señor, no sirve. Porque no es que yo diga, yo hago todo y Dios no hace nada. No, no, nosotros no hacemos nada si no es a través del poder del Señor. No es que yo no hago nada y Dios hace todo, tampoco, sino que no se trata, ¿cierto?, de que él lo hace o yo lo hago, o que yo hago algo y Dios me ayuda, no. Hago todo lo que puedo y Dios me ayuda con lo que yo no puedo. Y cada uno de esos enfoques se queda corto. Y la clave es que yo confíe primero y me fortalezca en el Señor, ¿cierto? Por fe en su poder, ¿cierto? Confiando decirle, Señor, me fortalezco en el poder de tu fuerza. Y recién las demás cosas yo las puedo usar, ¿cierto? Como dice la palabra. Y ahí es donde debo confiar, ¿cierto? Cada vez más y luego yo pueda hacer el trabajo que se me ha encomendado. Y en su gran, ¿cierto? El Pablo en su caminar enumeró muchas formas en las que se cree que los cristianos desperdiciaban, hermano, sus fuerzas. Era como si hubieran recibido algo, ¿cierto?, de la fuerza disponible de Dios, pero simplemente se filtraba como agua en un balde lleno de agujeros, porque muchas veces somos como un balde nosotros lleno de agujeros, ¿cierto? A lo mejor le pedimos la fuerza al Señor, pero estamos flaqueando en otras cosas, y estas son algunas de las cosas que debilitaban la fuerza del cristiano, ¿cierto?, de los cuales hablaba Pablo. Demasiada conversación a veces, hermano, mucho bla bla bla, como decía alguien por ahí, muchos argumentos, muchos debates, ¿cierto? Hoy día hay mucha discusión en las redes sociales por la palabra, que esto se puede hacer así, que esto no se puede hacer, que este puede poner las manos y una infinidad de cosas, hermano. Hay muchas disputas, muchas peleas, mucha pereza, hermano, mucha flojera, demasiado tiempo, hermano, a veces con la compañía equivocada y demasiadas charlas y tontas muchas veces. A veces las iglesias, hermanos,
se vuelve un circo, muchas bromas, amor por el dinero, que hoy día está de moda, un deseo de responsabilidad, ¿cierto? E imagen. Hay muchos yugos desigual con incrédulos y así, hermano, hay entretenimiento desagradable, una actitud incorrecta hacia la palabra de Dios o dudar de ella muchas veces y muchas veces hablamos mucho a la ligera y la Biblia dice que no tenemos que ser ligeros de labios, tenemos que caminar, hermano, dice la palabra, al filo de la navaja en estos asuntos, sobre todo en este tiempo que estamos. No debe volverse extremo de un lado o del otro. No tenemos que ser extremistas porque muchas veces los hijos del Señor se van mucho al extremo. Pero tiene que estar atento. Y por supuesto, siempre, hermano, puede saber, al examinar a sí mismo, primero, si tu fuerza, hermano, está aumentando o disminuyendo. Porque muchas veces, hermano, yo lo hablo por experiencia, nosotros vivimos este tipo de cosas, nos enfrentamos a muchas fuerzas demoníacas, trabajamos mucho en liberación, pero también llegó un momento en que nos dejamos estar. Y bueno, y el enemigo se aprovecha de la situación. Dios, hermano, nos manda a fortalecernos. Yo quiero que entienda esto primero. ¿Por qué? Porque todos queremos, como decimos, ponernos la armadura de Dios. Pero la armadura no sirve, hermano. Porque si no va, ¿cierto?, de la mano con la fuerza y la fortaleza del Señor. Dios nos manda a fortalecernos, como le decía primero. ¿Y qué pasa con, por ejemplo, Efesios 6:12? Donde dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué pasa con este versículo? Porque a nosotros nos gusta argumentar de este texto, pero ¿qué sabemos de eso? Y muchas veces queremos, o mucha gente, hermano, que está tan emocionado, porque se emocionan, quieren usar este texto para pelear y no saben usarlo. ¿Por qué? Porque le falta hacerlo en el poder de la fuerza del Señor. Y quieren pelear pasándose por alto el primer verso que te lleva a la guerra espiritual, que es el texto que estamos hablando, que es el verso número 10, que dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nosotros todos los días, hermanos, deberíamos levantarnos donde vayamos: Señor, fortaléceme, ¿cierto?, en el poder de tu fuerza, ¿cierto? Fortaléceme, Señor, en el poder de tu fuerza. Porque nosotros salimos a trabajar o salimos a la calle, hay mucha potestad, hermano, hay mucha, enemigo afuera, hermano, porque la palabra dice que sino que contra principados tenemos lucha, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. O sea, son gente con jerarquía, o sea, espíritus con jerarquía. Usted no tiene, hermano, por qué enfocarse de cómo va a vencer al diablo, hermano, porque muchas veces nosotros decimos, no, que vamos a vencer al enemigo. No, hermano, el enemigo ya fue vencido por el Señor en la cruz. Él está vencido. Usted debe enfocarse en arder, hermano, para Dios, encenderse en el Espíritu de Dios, anhelar el fuego de Dios en su vida. Satanás quiere que te entregues, hermano, o que te entretengas y estar ahí pensando de cómo vencerlo, ¿cierto?, a Satanás, y cuando usted debería preocuparse de cómo vencerse usted mismo primero. ¿Me entiende?
Usted mismo primero. ¿Y cómo lo hace? Rindiéndose usted primero al Espíritu Santo de Dios. Prepárese, hermano, para que el fuego del Espíritu Santo pueda quemar, hermano, en su vida cosas que usted no puede vencer, para que se pueda poner verdaderamente la armadura de Dios. Y el mandato, hermano, es de ponerse toda la armadura, ya, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí el énfasis está en toda la armadura de Dios. Y le da, ¿cierto?, que el Señor nos está dando a nosotros como creyentes, ponernos toda la armadura, ¿cierto?, que el Señor nos da. Un equipo completo que nos envía a la batalla con todo lo que necesitamos, ¿cierto?, a nuestra disposición. Ahí usted en Lucas 11, 21, 22 puede ver, hermano, que Jesús habla del hombre fuerte, ¿cierto?, que está totalmente armado, pero que es despojado de toda su armadura cuando llega uno más fuerte y lo derrota. Sabemos que Jesús, ¿cierto?, desarmó, hermano, a todos los principados, a todas las potestades, hermano, a todas las huestes espirituales de maldad. El Señor las desarmó a todas. Y esta armadura es de Dios, tanto en el sentido de que proviene de Él, como en el sentido de que es su armadura real. Esa es la armadura real, tanto la mía como la suya. Seamos más que vencedores, como dice la palabra en Romanos 8:37, dice que somos más que vencedores en Cristo. Expresamos, hermano, la fuerza que tenemos en Dios al estar firmes contra las acechanzas del diablo. Los planes de Satanás contra nosotros se reducen a nada cuando nos enfrentamos a ellos en el poder de la fuerza de Dios. No en nuestro poder, no en lo que yo soy, no en el yo mismo, no. En la fuerza de Dios, en la fuerza del Señor, en el poder de su fuerza, porque no tenemos, dice la palabra en el verso 12, lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, ¿cierto?, contra potestades. Y bueno, ya le leí lo otro, usted lo puede leer en su casa, el verso 12. Pablo, hermano, no llamó al creyente a entrar en una guerra, ¿cierto?, en guerra espiritual, simplemente lo anunció como un hecho. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino si luchamos contra principados, hermano. Estamos luchando. Usted no está luchando con su hermano, no está luchando con su familia, con su hijo. No, hermano. Estamos luchando contra principados. Y esta es una batalla espiritual. Si usted ignora ese hecho, probablemente no está usted ganando la batalla. La idea de Pablo aquí es muy parecida a la parte que dice 2 de Corintios 10, 3 y 4. Y dice la palabra, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de la milicia no son carnales. En el verso 4 dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Poderosa, escuche, las armas que el Señor nos dio son poderosas en Dios, no son poderosas en Juan, en Pedro, en Adolfo, en Aníbal, no, poderosa en Dios. En las armas de la milicia que el Señor le dio a sus hijos son poderosas en Dios. Pablo usó una variedad de términos para referirse a nuestros enemigos espirituales y deberíamos considerarlo, hermano, como pertenecientes a muchos niveles diferentes y de muchos rangos jerárquicos, hermano. Usted ve, por ejemplo, en el Parlamento están los senadores, los diputados, y como en la municipalidad están los concejales, el alcalde. Hay un orden jerárquico. No todos se mandan solos, ¿cierto? Cada cual tiene una labor que hacer. Por eso tenemos luchas contra a veces generales del enemigo,
se levantan demonios a veces a luchar en nuestras familias, hermanos, en nuestras vidas, a veces se nos levanta el enemigo. Sin embargo, todo tiene un objetivo. Ellos ya han sido, ¿cierto? Han salido con un solo objetivo, hermano, a la tierra, ¿cierto? Derribarlo a usted, derribar a los cristianos de su lugar de firmeza, sacarlo de su firmeza donde están, sacarlo. Por eso, hermano, usted tiene que estar orando, fortaleciéndose en el Señor. En Efesios 6:13, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Pablo introdujo, hermano, la idea, ¿cierto?, donde dice toda la armadura de Dios. Sin la fuerza de Dios y la protección de la armadura espiritual, es imposible resistir los ataques de los enemigos espirituales. La armadura espiritual a tomar, ¿cierto? Sobre todo dice, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y es por eso, hermano, que tenemos que tomar, ¿cierto?, todas estas cosas que el Señor nos da. El escudo que Pablo describe no es, ¿cierto?, el pequeño y redondo que uno conoce, sino es un escudo espiritual. Tiene una forma, ¿cierto?, en los tiempos antiguos, pero es, ¿cierto?, para protegernos. Y en la guerra antigua estos dardos de fuego se lanzaban en gran número al comienzo de un ataque. Y la idea no era solo herir al enemigo, sino dispararle por todo lado donde pudiera entrar un dardo. Y flecha y confundirlo y asustarlo, ¿cierto? Y todas esas cosas. Y es por eso que el Señor nos da, ¿cierto?, este escudo para protegernos del enemigo. Incluso cuando un proyectil de este tipo era atrapado por el escudo y no penetraba en el cuerpo, dice que causaba cierto daño también, porque era lanzado cuando estaba bien encendido y su movimiento a través del aire lo hacía arder más ferozmente, de modo que el soldado estaba tentando a deshacerse de su escudo en llamas y exponerse a las lanzas del enemigo. Pero el escudo de la fe no solo atrapa los artefactos incendiarios, sino que los extingue, hermano. Y ese es el escudo de la fe. Hermano, yo sin fe, dice la palabra, que sin fe es imposible agradar a Dios. No, con el escudo de la fe yo puedo también resguardar mis pensamientos, mis sentimientos, mis imaginaciones, miedo, ¿cierto?, a las mentiras, ¿cierto?, cubrirme de las mentiras del enemigo. Todo esto puede sernos lanzado por el enemigo, pero con el escudo, ¿cierto?, lo podemos cubrir, ¿cierto?, con el escudo de la fe. Y eso es lo que hace retroceder al enemigo. Y es por eso, hermano, que tenemos que tomar todas estas armaduras y, como dice, tomar el yelmo de la salvación. En el mundo antiguo, por lo general, era una gorra de cuero adornada con metal. Pero tenemos que tomar ese yelmo, hermano, que protege una parte esencial de mi cuerpo. Un soldado sería tonto si fuera a la batalla sin su yelmo. El yelmo de la salvación nos protege contra el desánimo, contra el deseo de rendirnos, dándonos esperanza, no solo en saber que somos salvos, sino en que seremos salvados. Y esa es la seguridad de que Dios triunfará. Una de las armas más eficaces de Satanás contra nosotros es el desánimo, hermano. El enemigo siempre está desanimándonos. Y cuando estamos debilitados, ¿cierto?, o se debilita nuestro equipo, ¿cierto?, ahí el enemigo abusa de nosotros. Por eso tenemos que tener el yelmo de la salvación. Tenemos que estar ahí. Es difícil permanecer desanimado, hermano. Es difícil cuando usted se desanima estar en pie. Pero en esta hora, Señor, en esta hora yo le invito, hermano, que tome ese yelmo y podamos orar, ya que
Quizá la próxima parte podrá ser para otra oportunidad. En el nombre de Jesús, Señor, te adoramos y te bendecimos por esta palabra, Señor, que usted nos ha dado, y esperando que en una próxima oportunidad podamos terminarla, Señor, y que cada uno de los que han escuchado esta palabra sean de gran bendición. En el nombre de Jesús. Me despido, hermano, con un abrazo a la distancia. Bendiciones. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Y yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, y tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. Y en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Y en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Oh, gracias Jesús. Oh, gracias Jesús. Mis hermanos, la palabra del Señor dice que nuevas son sus misericordias cada mañana, hermanos. Su fidelidad es grande, su fidelidad es incomparable, hermano. Maravilloso
es nuestro Dios. Amén. Hermano, qué bueno que podemos compartir una vez más este tiempo en nuestro hogar y también en el hogar de mis hermanos allá en Antofagasta, hermano. Bueno, Magdalena compartía la primera parte de nuestra reunión y su esposo compartía también la palabra del Señor. Hermano, y desde aquí, desde nuestro hogar, también terminando ya el tiempo de la oración, y solamente decir, hermano, que cuán maravilloso ha sido nuestro Dios con nosotros. Hemos visto su amor, hemos visto su misericordia, y hemos visto cómo Dios ha estado ahí, hermano, para nosotros. Tal vez nuestros planes a veces no salen como nosotros queremos, pero el Señor siempre está ahí, hermano, para nosotros, impulsándonos la fidelidad, su amor, su mano de poder extendiéndola sobre nosotros, hermanos, desde el anochecer hasta el amanecer. El Señor siempre ha estado ahí porque el Señor es un Dios omnipresente, que Él está en todo lugar. Y damos gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho y ha sido en nuestra vida. Amén. Y bueno, hermano, queremos orar también por cada necesidad, orar por cada petición, y también, hermano, recordarles que, bueno, dele un like a nuestros videos, también puede comentar ahí, y también para aquellos que no se han suscrito, bueno, suscríbase también a nuestro canal. También poder invitarle a nuestros cultos presenciales también, hermanos, el día domingo a las 7 de la tarde. Nos estamos reuniendo ahí en nuestro templo en Pedro de Valdivia. Así que le invito, venga a congregarse con nosotros. Amén. Bueno, oremos delante del Señor para poder terminar nuestra reunión. Señor, te doy gracias porque has sido bueno y maravilloso con nosotros. Te alabo, te bendigo, Señor, y gracias por este tiempo, gracias por este momento que hemos tenido, Señor. Tu palabra, las alabanzas, Señor, muchas gracias, Señor. Rogarle en este momento por cada hermano, por cada persona que nos escucha, Señor, que tu bendición, Señor, traspase las pantallas, que les bendiga, Señor. Yo no conozco tal vez sus necesidades, Señor, pero tú les conoces, Señor. Te pido que bendigas, Señor, a cada persona y a cada hermano, Señor. Aquel que se siente triste, aquel que se siente solo, aquel que está en una cama de hospital, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Aquel que no tiene esperanza, Señor, podemos llevarle una palabra de esperanza de que no está solo, de que tú estás con él, Señor. En el nombre de Jesús, bendice cada familia, bendice cada amigo, cada hermano, Señor, que pueda recibir tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, mis hermanos, desde aquí, desde mi hogar, un abrazo cariñoso, fraternal. Dios te bendiga y bueno, gracias por estar ahí.